Hola, en este tutorial vamos a decorar frascos con comida en miniatura. Vamos a ver cómo hacer diferentes miniaturas, las bases y cómo montarlos. Podéis usar cualquier frasco que tengáis en casa y dependiendo para qué lo vayáis a usar, pues elegís el tamaño. Al final del vídeo os iré dando ideas para que veáis todo lo que se puede hacer. Primero hacemos las miniaturas, luego las bases y luego las montamos. Este vídeo está dedicado a Teresa, espero que te guste. Vamos a empezar haciendo las miniaturas con pasta de secado al aire. Vamos a empezar haciendo las onzas de chocolate. Podéis hacer galletas y vamos a hacer también chocolatinas con el plástico. En el vídeo anterior ya os expliqué cómo hacerla, cómo sacar el molde, así que os dejo el enlace en la descripción. Igual que hice la chocolatina, hice también la galleta. La galleta la tienes que comprar, pues estas son unas chiquititas que venden. Solo tienes que poner un poco de pasta encima, presionar y recortar. Para hacer las chocolatinas yo recorté un envase de plástico de unas galletas, creo que era. Si no tienes nada parecido, puedes hacerlo presionando con una regla, por ejemplo. Recortas. Haz el corte un poco inclinado en los laterales. Y lo vamos a dejar secar. ¿Ves? Lo puedes pintar chocolate blanco, chocolate con leche, como hicimos en el otro vídeo. Ahora vamos a hacer los donuts. Vamos a hacer una plancha gruesa y la vamos a cortar. Yo voy a hacer un tapón. Vamos a hacer varias. Y para el agujero interior pues voy a usar la tapa de un rotulador. Yo os aconsejo hacer varias miniaturas. Si por ejemplo calculas que vas a usar 2, pues haz 3 o 4, porque no todas quedan igual. Así luego aprovechas la que mejor te quede. Y la que no, pues la desechas o la pones debajo. Ahora, para que quede mejor lo vamos a redondear. Pasas un pincel con agua y presionas un poquito pasando la mano para que queden los bordes redonditos y quede el aspecto mejor de donuts. Ahora vamos a hacer las pastas. Vamos a hacer una plancha fina y con un tapón vamos a hacer los cortes. Igual los bordes los redondeamos vamos a hacer 2 capas, va a ser la de arriba y la de abajo, y la de arriba le vamos a hacer el agujero donde luego irá la mermelada. Comprobar que el tamaño coincida y vais haciendo varias. Voy a hacer unas flores porque en el tarro de la miel quedan muy bien. Voy a usar cortadores y le dar un poco de forma con alguna herramienta para que quede mejor. Podéis apoyarlo sobre una tapa o algún tapón o algo que tengas para ir manejándola más fácil, así la vas girando. Una vez hechas todas las miniaturas, vamos a empezar a pintar. Vamos a usar
Este color, que es blanco antiguo, color mantequilla, depende del fabricante, lo llaman de una manera o de otra. Y ocre. Entonces añadimos un poco de ocre y hacemos ese tono medio. Y pintamos la primera capa de la galleta. No uséis mucha cantidad de pintura, pero sí intentar que no queden zonas blancas. Y ahora, para hacer el tostado, el efecto tostado, cogemos un poco de ocre y lo pasamos por encima en las zonas que más sobresalen. Y así le da un efecto más realista. Podéis usar pincelada seca, pero yo creo que así pasando la yema del dedo es más fácil. Y se queda la galleta tostada. Ahora vamos a pintar el chocolate blanco. Vamos a coger un poco de ocre y mezclarlo con blanco. Y que quede un tono muy clarito. Ir añadiendo poco a poco y tiene que quedar más o menos así. Que no quede muy oscuro porque si no queda como un color caramelo y no queda bien. Igual, dais una capa cubriendo bien. Tened en cuenta que luego al secar oscurecen un poco los colores, entonces es mejor que quede más pálido. Ahora vamos a pintar las pastas, que esa va a ser con un tono de ocre, el mismo ocre de antes. Y ahora con un poco del color este mantequilla de antes le damos unos toques en la capa de arriba. Y ahora para hacer la mermelada vamos a usar rojo carmesí. Lo mezclamos con barniz brillo y mezcla. Tiene que quedar bastante líquido. Si veis que está un poco espeso, pues le añadís más barniz. Y esto nos va a servir para todas las coberturas. Podéis hacer chocolate, fresa en este caso. Lo vamos a aplicar en los bordes para que al poner la capa de arriba se vea el lateral. Y si queréis le podéis echar un poco en el centro. Ponéis la tapa, ¿ves? Se queda el borde con la fresa. Y ahora ya rellenáis la zona central. O bien lo podéis hacer rellenando solo el borde. Es una capa, la capa que sea con bastante cantidad. Lo pegas y ahora ya rellenas el borde. Haciendo la mezcla así con barniz, una vez seco, no se agrieta ni nada, queda muy bien. Ahora vamos a pintar los donuts. Los donuts sería también una capa de ocre. Por toda la superficie. Aquí no uséis mucha cantidad de pintura. Y ahora para hacerle la cobertura hacemos lo mismo. Con el tono de chocolate blanco que nos ha quedado, le añadimos el barniz y vamos a hacer una cobertura de chocolate blanco. Lo podéis poner sobre una servilleta o un cartón o algo para poder girar más fácil, sin tener que tocarlo. Le das una capa gruesa, que tenga bastante cantidad para que quede mejor. Y como en el otro vídeo ya visteis cómo hacer los donuts con trocitos de chocolate, esta vez los vamos a hacer rallados. En la descripción os voy a dejar los enlaces para que lo veáis.
Con esta misma técnica del rayado que vais a ver podéis hacer bombones, por ejemplo, también. Vamos a coger un poco del tono del chocolate, le añadimos rojo y vamos a hacer cobertura de fresa. Le añadimos más barniz. Igual que quede bastante líquido. Vamos a hacer uno con cobertura de fresa. Si lo queréis hacer de chocolate, pues usáis marrón oscuro y hacéis lo mismo. Y ahora con un palillo, antes de que seque, le vamos a hacer muy suave los adornos y así quedan rayados. Al de fresa se lo hacemos con chocolate blanco y al de chocolate blanco pues con la fresa. Hacerlo suave porque si no se deforma. Y con esto ya tendríamos los adornos. Ahora vamos a hacer las flores. Les voy a dar una capa de blanco. Con un poco de pegamento le vamos a hacer la parte central para que quede mejor. Le pongo una bolita de pasta y con un palillo le damos forma. Mira otro ejemplo. Y ahora la parte central la vamos a pintar con un poco de ocre y unos toques de marrón. Ahora vamos a dejar secar las miniaturas. Una vez que estén secas vamos a hacer las bases. Yo voy a hacer estas 4. Vamos a empezar haciendo esta de nata. Voy a hacerla de varias formas para que cada uno elija la que más le guste. Hacemos una bola, la extendemos, tiene que ser de un tamaño más grande que la tapa y no demasiado fina. Ahora cubrimos la tapa, primero le damos el pegamento por toda la base y la pegas encima. Y ahora para recortar el sobrante es importante que lo hagas siempre desde fuera hacia adentro, con cortes así, para que no se deforme. Eso para cubrir cualquier tapa, eso te vale para cualquier trabajo. Y ahora le vamos a hacer la forma como si fuera una manga pastelera. Puedes usar diferentes herramientas y para que sea más fácil de manejar lo puedes igual poner encima de un bote o de una tapa para ir girando y le hacemos la forma en espiral. Cuanto más relieve tenga, mejor. El pincel de goma es muy útil para marcar más las líneas.
luego le puedes hacer más cortes o con un cúter o con... Yo es que uso mucho esto, la punta de flecha, pero puedes usar un cúter, un cuchillo. Ahora, antes de que seque, según hagas la tapa, la vamos a pintar. Esta la vamos a hacer con el color mantequilla que teníamos de antes, un poquito y blanco. Y ese va a ser la nata. De manera que se va a quedar ese tono. Y ahora, con bastante cantidad de pintura y un pincel suave, lo cubres bien. Ahora vamos a dejar que seque un poquito la pintura y en este caso le vamos a hacer la mermelada que hemos usado antes de las pastas, le vamos a hacer adornos. La vamos a decorar un poco, pero si te gusta solo con la nata, pues lo dejas así. Como si fuera sirope. Ahora dejaremos que seque la pintura un poquito y antes de que seque la arcilla ya le pegamos las miniaturas para que sea más fácil y así se peguen mejor. Y además así como las hundes en la arcilla pues se encajan. Otra forma de hacer la base es haciendo un churrillo que vamos a cubrir toda la tapa. Entonces, para que sea más fácil y me queden igual, he usado una herramienta de estas de plastilina. La verdad que va muy bien. Nunca la había usado, pero es muy fácil. La vas colocando igual en espiral. Si no tienes ninguna, puedes hacerlo a mano, que tampoco también queda bien. Y así vamos a hacerla de merengue. Cortas el sobrante y listo. Vamos a acoplarla un poco con el pincel para que no haya grietas. Y ahora la vamos a pintar primero con blanco, con una capa generosa. Y ahora le vamos a dar unos toques con un rosa muy clarito, para que quede el aspecto de merengue. Como el rosa es clarito y ya tiene blanco de base, pues se queda ese aspecto. Ahora, para hacer la trufa he usado otro modo del expulsor, ese de plastilina, que es haciendo los churrillos más finos. Y la verdad que es rápido. Lo vas acoplando igual con un poco de pegamento, el pincel. Y para hacer la trufa vamos a coger un poco de marrón oscuro y lo vamos a mezclar con blanco. Ves mezclando poco a poco hasta que consigas ese tono más o menos. Y lo mismo con un pincel de cerda suave y bastante cantidad de pintura, cubres toda la superficie. Procura que no quede nada blanco. Y ahora con la cobertura de chocolate, que yo la tengo hecha porque la uso mucho, pero se hace igual, con marrón oscuro y el barniz.
Y lo puedes guardar así. Si lo guardas en un botecito como este, algo que cierre bien, te dura mucho tiempo. Y si cuando la vayas a coger está un poco espesa, solo tienes que añadir un poco de barniz y ya la tienes. Y le vamos a hacer el sirope de chocolate. La tapa de la miel os dejo el enlace en la descripción porque ya enseñé cómo hacerlo en otro vídeo, para no alargarme más. Ahora, antes de que seque, vamos a pegarle las miniaturas. Igual, las palmeritas, el chocolate negro, todo eso que está en otro vídeo, os dejo el enlace. Y ahora sería ya ir colocando. ¿Ves? Le das un poco de pegamento y lo vas colocando como más te gusta. Luego, una vez que seque, ya lo barnizas. Estos frascos los podéis usar si queréis, por ejemplo, de azucarero y queréis dejar la tapa decorada y el frasco limpio para poderlo fregar o tal, podéis hacerlo. Pero si queréis también podéis decorar el frasco. Ahora al final os voy a dejar ideas para que veáis cómo podéis hacer diferentes decoraciones y los podéis usar, por ejemplo, para regalo. Yo la verdad que a la gente le gusta mucho, lo puedes llenar de bombones o de caramelos y es un regalo muy original y además hecho por ti, que a la gente se le gusta mucho. Lo podéis usar pues eso, para guardar caramelos de azucarero. Yo he hecho galleteros, si compras el tarro más grande. Y aparte de decorar, pues tienen muchas utilidades. Mira, por ejemplo, el de la miel, aquí tenéis unas ideas de cómo podéis decorarlo. Podéis usar, ¿ves?, los tarros decorados. Con que le pongáis así un trozo de tela, por ejemplo, pegado con silicona. Mira, el galletero, que le puedes meter incluso una galleta de jengibre. Le podéis hacer caramelo, lo podéis hacer como queráis. Aquí tenéis otros galleteros que hay de varios tamaños, frascos más pequeños, con base de galleta, como os enseñé en el otro vídeo. Y para regalo lo podéis poner así, envuelto así en papel de seda y queda bien. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.